Buena tarde tengan todos ustedes. La Escuela Judicial del Estado de México les da la más cordial bienvenida al aula magna magistrado licenciado Gustavo A. Barrera Graf, donde se llevará a cabo la presentación del libro Carrera Judicial, Antecedentes, Realidades y Prospectiva. Nos distinguen con su presencia el doctor en Derecho César Esquinca Muñoa, magistrado en retiro y exconsejero de la Judicatura Federal. Le acompaña el magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia, presidente del primer tribunal colegiado en materia penal del Segundo Circuito. Magistrado doctor Alejandro Sosa Ortiz, integrante del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del Segundo Circuito. Y el doctor Joaquín Mendoza Esquivel, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Cedo el uso de la palabra al magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia, quien nos acompaña como comentarista de la obra. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia y en primer lugar agradecer a nuestro amigo el doctor Joaquín Mendoza la gentileza que tuvo de abrir esta escuela judicial, este instituto, esta aula tan bonita, este auditorio tan digno además. Sinceramente, cuando tuve el privilegio de escuchar a don César Esquinca pidiéndome que si de alguna manera podía él presentar esta obra en el Estado de México y que me coordinara con el doctor, mi gran amigo de hace muchos años, a Dios gracias, el magistrado Alejandro Sosa, pensamos que era el lugar ideal, por muchas razones, pero creo que una de las más importantes era de la que siempre hemos hablado, la sinergia que hay entre los poderes judicial federal y judicial del Estado de México. Muchas gracias por abrirnos la puerta. Le suplico que sea usted el conducto para agradecer al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, nuestro amigo también, esta gentileza que tiene de permitirnos este evento. Y bueno, yo he dividido mi participación en algunas breves palabras sobre el autor, no puedo dejar de hacerlo, sobre el libro y una conclusión general. Y sobre el autor quiero mencionar algo que ya expresé en un libro homenaje que se hizo al autor de nuestro libro, y pues la verdad que quiero reiterarlas porque creo que son oportunas. Yo dije entonces: conocí a nuestro homenajeado en el año de 1987. Tuve en suerte que él fuera el catedrático de la asignatura Amparo en materia de trabajo en el entonces Instituto de Especialización Judicial, el cual dependía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo entonces llevaba a cabo el curso de especialización judicial correspondiente a la carrera judicial federal. El primer día de clase llegó a nuestro salón el director del instituto, el señor ministro en retiro, don Arturo Serrano Robles, y presentó a quien sería nuestro catedrático. Lejos estaba yo de imaginar que para mí don César también sería un maestro en la vida y en la carrera judicial. Nos dijo don Arturo Serrano que el instituto por él dirigido se honraba por contar de entre sus filas con maestros de la altura del magistrado Esquinca. Nos aconsejó entonces que aprovecháramos al máximo sus enseñanzas, y efectivamente fue mucho el aprendizaje. Sobra decir que su puntualidad fue intachable, que su forma de dictar la cátedra era encomiable, pero lo que más quiero resaltar es la templanza que reflejaba al expresar sus ideas. Fue esto lo que siempre me impresionó. Recuerdo particularmente cuando en algún tema en especial era necesario hacer referencia a los criterios de tribunales colegiados o de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus manifestaciones de diferencia o de adhesión solo las anclaba en su criterio jurídico, pero nunca lo hacía con expresiones que denostaran a quienes pensaban diferente a él. Es entonces que percibí como enseñanza que una de las principales virtudes de los servidores públicos del Poder Judicial es la responsabilidad, el profesionalismo, el respeto a los demás. Aprendí que las ideas deben defenderse, pero nunca imponerse. Usted fue siempre así en clase, maestro. Una vez que conocí al magistrado Esquinca, supe que a partir del 62 inició su carrera judicial,
habiendo escalado siempre por méritos propios los niveles que lo llevaron a ser ahora, entonces, consejero de la Judicatura Federal. Finalizo, dije aquí, reiterando que su integridad ha sido siempre de una sola línea, que su profesionalismo es reflejo de su convicción, que su congruencia es palpable entre lo que piensa, dice y hace. Creo entonces que una persona con todas esas virtudes es y será siempre un gran maestro. Esto sobre el autor. Veamos ahora sobre el libro. El primer comentario es que es su tesis doctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y perdón por esta imprudencia que puede ser que cometa. Yo recuerdo que estuvimos en su examen, estábamos ahí, y me llamó mucho la atención que al final el jurado, espero no ser indiscreto, pero casi le tuvo que decir que ya no dijera tantas cosas, porque ya no iba a tener de qué preguntarle. Y eso pues a mí me llamó mucho la atención. Los jurados estaban así como que, bueno, ¿y ahora qué le pregunto? Yo en el fondo pienso que, ya sé que usted esto no lo va a admitir, pero que no habría mucho que preguntarle que usted no supiera la respuesta. Y es que no solo la manera en cómo defendió sus posturas, sino el sustento que les daba, pues acuérdese, señor consejero, que al final un jurado dijo, pues ya casi yo no tengo nada más que agregar, y bueno, perdón por mi indiscreción. Pero ahora, precisamente en esto que a mí me llama poderosamente la atención, quiero leer una parte de esta magnífica obra, Carrera Judicial, Antecedentes, Realidades y Prospectiva. Lo que dice el propio autor me llama mucho la atención. Él dice, la obra fue elaborada con absoluta objetividad, sentido crítico y sin concesiones, porque estimo que es la única forma de ser útil y contribuir a la superación del poder al que he dedicado más de medio siglo de mi vida profesional, siguiendo la ruta trazada en mis libros anteriores. Sin pretender tener en todo razón, me hago cargo de cada uno de los juicios críticos vertidos con ánimo constructivo y buena fe. Son como siempre expresión de congruencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que escribo y lo que hago. Así empieza su obra, el doctor Esquinca. Bien, el contenido de la obra son 3 títulos muy claramente delimitados. El primero de ellos son los aspectos generales, en donde inicia con las definiciones, los conceptos doctrinales, hace referencia a doctrina mexicana y extranjera y habla ya en un capítulo segundo de los llamados conceptos legales. Y una vez más, dice él, la intención no es el análisis exhaustivo de la legislación vigente en los países de esas áreas geográficas seleccionadas, sino tan solo el conocimiento de aquellos aspectos vinculados con la carrera judicial que derivan de sus constituciones, leyes orgánicas y reglamentos. Y habla de estos conceptos en Europa, en Centroamérica y el Caribe, en Sudamérica y por supuesto en nuestro país. Cuando habla de México, hace referencia también a la carrera judicial en el Estado de México, tomando en consideración lo que dice su Constitución, sus leyes orgánicas y en dado caso los reglamentos en cada uno de estos estados. Habla en consecuencia de los principios rectores y del llamado escalafón judicial, y a mí es algo que me parece de mucha importancia, cuando habla de las realidades. Yo siempre he dicho que su palabra ha sido firme, y si me lo permiten, espero no ser grosero, pues sin tapujos. También, cuando habla de las realidades en los estados, nos dice, si confrontamos las percepciones derivadas de los marcos normativos a que antes se hizo referencia, con la realidad de la impartición de justicia en toda la geografía nacional, los resultados no son tan halagüeños. Entonces, Esquinca no tiene temor de decir lo que tiene que decir. Se afirma lo anterior porque analizando el problema de la justicia en el ámbito local, en términos generales la percepción social es que la de que los juzgadores no siempre son imparciales, debido a que con frecuencia se doblegan a influencias políticas o intereses económicos que inclinan la balanza de la justicia, no en favor de la persona a la que le asiste el derecho, sino de aquella que cuenta con el apoyo de integrantes de los poderes constituidos o de los poderes fácticos, o lo que es peor, de quien satisface sus propios intereses crematísticos. Esto es algo que de usted siempre, perdón, pero me ha agradado demasiado.
alguna vez yo voy a ser así. Bien, ya cuando en el capítulo 4 de este primer título habla de la construcción de un concepto, me llama mucho la atención y quizá esta es la esencia de la obra. Señala cuáles son los elementos condicionantes, cuáles son los elementos nucleares de la carrera judicial y cuáles son los complementarios. Voy a hacer referencia a lo que él, solo referencia, habla de los elementos condicionantes. ¿Cuáles son los elementos condicionantes de un concepto de carrera judicial? Y relata y nos dice que es el Estado democrático de derecho, la capacitación y la actualización y el órgano de gobierno. Elementos nucleares, que es precisamente el núcleo, el escalafón judicial, el sistema de selección e ingresos, los sistemas de ascenso, y habla de algo que siempre defendió como consejero de la judicatura, a mí me consta, las garantías del juzgador. Y yo sé la labor que usted realizó como consejero, estabilidad, lugar de prestación, remuneración adecuada, retiro digno, y dígame si no usted lo sigue haciendo con esto del retiro digno. Y también de los principios rectores, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalidad y transparencia. Y cuando ya nos relata la tercera parte de este concepto que él construye, son los complementarios. Dice, no bastan los anteriores, hay que llevar a cabo también una supervisión, evaluación, un régimen disciplinario y un sistema de estímulos. Y me llama poderosamente la atención cuando hablo de los estímulos y por supuesto no siempre son solo los estímulos económicos. Y a veces creo que no queremos dimensionar eso. Los estímulos son las medallas, los méritos académicos que usted aquí relata y de los que usted inclusive se hizo acreedor y por supuesto que aquí no lo dice, pero nosotros sí lo sabemos. Y deja claro, no solo creas que en la carrera judicial el estímulo va a ser aquella remuneración económica que vas a recibir. Y lo dice muy bien, hay otros que son más importantes y que van a crear impronta en tu vida. Yo no sé si estoy cometiendo la discreción, pero me acuerdo que usted decía, a mí ¿por qué me dan reconocimientos si yo lo único que hice es cumplir con mi deber? Y esto siempre me llamó también la atención. Bien, ya habla en su segundo título de la administración de impartición de justicia, habla de los antecedentes, de una época histórica en México, la independencia, después de la revolución, y centra, me parece de manera muy importante, estos tres grandes momentos en la historia de la justicia en nuestro país, a lo que le llaman nuevos paradigmas en la impartición de justicia federal. Es decir, las reformas constitucionales de 2008 que crean el procedimiento acusatorio adversarial, de 2011 para el nuevo juicio de amparo y con la ley de amparo de 2013, pero también de 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Por supuesto, decantando y haciendo referencia a aquellos aspectos de esta reforma que van a incidir en la carrera judicial. Y por último, el título tercero es la carrera judicial en México. Narra los antecedentes, ya el reconocimiento de la carrera judicial en 1994, Constitución, Ley Orgánica, Reglamento, y nuevamente nos relata los elementos condicionantes, los nucleares y los complementarios. Y hace una conclusión. Dentro de estos elementos condicionantes, el mismo, permítame mejor utilizar sus palabras, creo que es lo más sano para mí. Voy bien de tiempo, ¿verdad? Sí. Él nos dice, los elementos condicionantes de la carrera judicial federal es dable sostener que México es un Estado democrático de derecho, aun cuando con las deficiencias apuntadas que es necesario corregir para evitar que se le considere un Estado fallido. El Instituto de la Judicatura, si bien tiene características de escuela judicial que en principio permiten capacitar y actualizar a los juzgadores federales y a su personal de apoyo profesional, los resultados de los concursos internos de oposición para la designación de jueces de distrito demuestran la necesidad de reestructurarlo en forma integral y actualizar sus programas y planes de estudio. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano de gobierno establecido en la Constitución con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones, que tiene funciones de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial,
órgano disminuido por reformas, interpretaciones jurisprudenciales y actitudes de sus propios miembros, que debe ser fortalecido en su estructura, conformación y sistemas de selección de sus integrantes, para que cumpla a cabalidad la responsabilidad constitucional y legal a su cargo, con verdadera independencia frente a los factores internos y externos de poder, orgánicos o fácticos. Nuevamente la valentía. Él lo dice, los propios miembros han debilitado el Consejo de la Judicatura. Habla de los elementos nucleares, es un escalafón en el que están precisadas las diversas categorías que integran la carrera judicial, de actuario a magistrado, incluyendo las secretariales y la de juez de distrito. Escalafón al que estima conveniente adicionar una categoría más como inicial, que sería la de oficial judicial debidamente profesionalizada. Efectivamente, ahora a los oficiales se les pide que tengan por lo menos estudios de derecho. Ya es un germen eso, y desde ahí deben de ellos empezar a aspirar a la carrera judicial. Y también narra los elementos complementarios. Bueno, ya no quiero ya abusar del tiempo, pero la obra, por supuesto, lo primero que tengo que decir es una obra de lectura obligatoria, yo creo, pero sobre todo un gran referente para, con el mayor de los respetos, para las escuelas judiciales que han implementado estos sistemas de selección y de escalafón para llegar a ser inclusive jueces estatales. La gran mayoría de los estados no tienen carrera judicial para ser magistrado. Las designaciones, lo narra en el libro, son por parte del Ejecutivo. Él lo deja muy claro y esa es su investigación y lo pone de relieve. Pero yo, a manera de conclusión propia, quisiera decir lo siguiente. Espero no cometer una indiscreción, pero me acuerdo que el ministro presidente, cuando en 1994 nace el Consejo de la Judicatura Federal y lo nombran a usted director, perdón porque usted me lo contó y voy a ser indiscreto, le dijo: don César, este concurso es el que va a legitimar el Consejo de la Judicatura, y le da la carga de decir y demostrar al sistema jurídico mexicano que el Consejo de la Judicatura tenía que legitimarse o que era una creación del constituyente permanente que iba a ser de utilidad. Y por supuesto que los concursos en los que usted como director lo implementó, yo soy del segundo concurso, me acuerdo, de magistrado, usted estaba ahí presidiendo, por supuesto que lo legitimaron, y me parece el ministro Aguinaco era el presidente, supo a quién le encomendaba esa tarea. Y ya por último, las palabras finales que quiero decir en este evento, que yo agradezco el que se me haya permitido el uso de la palabra, son también de lo que ya alguna vez dije y lo expreso ahora. Es una magnífica oportunidad para dimensionar la valía de una persona tan comprometida como lo es don César Esquinca. Este apartado lo dedico a ello. Son múltiples los reconocimientos que ha recibido don César, de ello se da cuenta en la nota curricular que aparece en el diccionario biográfico del Poder Judicial de la Federación. Lo encomiable de todo ello es la sencillez y la humildad con la que ha recibido sus premios. Espero no cometer una indiscreción sin narrar aquí lo que nuestro homenajeado me ha expresado de manera personal, ya que me ha dicho que en las ceremonias correspondientes al manifestar que los premios son inmerecidos, lo dice siempre con la mayor de las honestidades, pues él considera que todo lo que ha hecho era su obligación hacerlo, y que le parece que por ello no tendría por qué recibir reconocimiento alguno. ¿No es esta una gran enseñanza de responsabilidad? ¿No es esta una gran enseñanza digna de aprender? Estas líneas son también el reconocimiento de una persona a su labor como juzgador, como director de los institutos de la Judicatura Federal y de la Defensoría Pública, a su función como consejero de la Judicatura. Pretenden también expresar mi agradecimiento por su legado bibliográfico, por las muchas enseñanzas del derecho que nos deja en su obra escrita, pero por sobre todas las cosas, lo aquí escrito pretende dejar constancia de agradecimiento a su invaluable ejemplo, a su cordura, a su certeza, al respeto que tiene hacia quienes somos juzgadores. Muy particularmente pretendo ser la voz de los sin voz, de los ciudadanos de a pie, de los justiciables que se vieron beneficiados con su actuación. En nombre de todos ellos digo, muchas gracias, don César. Y lo repito aquí, gracias, don César, muy amable.
Agradecemos la intervención del magistrado Sánchez Valencia y continuando con el programa, invito al magistrado doctor Alejandro Sosa Ortiz a realizar sus comentarios respecto al libro que hoy se presenta. Antes que nada, quiero agradecer sinceramente la honrosa invitación que me realizara el señor doctor César Esquinca para formular algunos comentarios con ustedes acerca de esta su última obra, Carrera Judicial, Antecedentes, Realidades y Prospectiva. También agradezco la generosa hospitalidad del doctor Joaquín Mendoza Esquivel por permitirnos realizar este evento en estas magníficas instalaciones que dan muestra patente del avance que ha tenido la Escuela Judicial. Agradezco también sobremanera el participar en esta mesa de comentarios con un distinguido y muy prestigiado magistrado, el doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Como resulta frecuente en estos casos, cuando es el segundo o el tercero en hacer algunos comentarios, acontece que el que me precedió en el uso de la palabra, como es en este caso, el señor magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, pues ha hecho una espléndida exposición del contenido de la obra y de la personalidad y trayectoria del autor. Por eso, a efecto de no ser reiterativo, simplemente me concretaré a hacer algunos comentarios. Tengo el gusto de conocer al señor magistrado desde hace aproximadamente 20 años, cuando fungió como director del Instituto de la Judicatura Federal. Desde entonces pude percatarme de su trato sencillo y cordial. Más tarde lo conocí a través de dos estupendas obras, el amparo directo en materia laboral y el amparo indirecto en la misma materia, las cuales incluso continúo consultando y han sido un éxito editorial. En ellas, desde luego, advertí su habilidad y peculiar estilo para escribir. También lo conocí su excelente desempeño que tuvo como director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública y como consejero de la Judicatura Federal. Siempre le he externado y lo he hecho también públicamente y lo vuelvo a hacer en este momento, mi sincera admiración intelectual hacia usted, señor magistrado. En la obra que hoy nos congrega se pone de manifiesta varias afortunadas circunstancias, sin las cuales difícilmente se podría lograr esta importante y bien cimentada investigación acerca de la carrera judicial en nuestro país. La primera de ellas, como ya se ha dicho aquí, es su amplia experiencia dentro del Poder Judicial, al cual ingresó en el año de 1962 como actuario, la categoría más modesta del escalafón judicial. Por méritos propios fue ascendido a secretario de juzgado, de tribunal, colegiado de circuito y secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más tarde ascendió a juez de distrito y magistrado de circuito, puestos que desempeñó durante varios años. La segunda circunstancia que contribuye a esta magnífica obra lo constituye su valiosa experiencia adquirida en el Instituto Judicial de la Federación y en el Instituto Federal de la Defensoría Pública y el Consejo de la Judicatura Federal, actividades con las cuales evidentemente pues, se encuentran en relación con el tema que aborda en la obra. Por si lo anterior fuera poco, hemos de mencionar su reconocido prestigio como autor de diversas obras jurídicas y el ejercicio de la docencia que ejerció durante varios años en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Autónoma de México. Todo lo anterior hace del libro de la carrera judicial, Antecedentes, Realidades y Prospectivas, una obra que emplea un lenguaje sencillo, directo, y que en una exposición didáctica ordenada y amena
nos pone de relieve la gran importancia del tema, la carrera judicial, escrita, como lo dice el autor y lo ha referido el comentarista que me precedió, lo hace a su estilo, sin concesiones y con críticas debidamente sustentadas, pero a la vez también es propositiva. En nuestro país, como lo señala el autor, se carece de una percepción aceptable por parte de la sociedad hacia los poderes judiciales. Encuestas de confianza de las instituciones se sitúa a la actividad de los jueces en el lugar 25 de 32, apenas arriba del gobierno, los sindicatos, los partidos políticos y el Congreso de la Unión. Solo el 9% de la población tiene mucha confianza en los jueces, 38 regular, el 25 poca y el 22 nada. Es lo que nos señalan las más recientes encuestas. Algo necesariamente estamos haciendo mal lo que nos dedicamos a la función jurisdiccional. Y si bien lo anterior es producto de múltiples factores que inciden en esa apreciación, como de alguna manera lo demuestra el autor, este libro aborda de qué distintas maneras la adopción de una auténtica carrera judicial puede contribuir de manera importante a mejorar nuestros poderes judiciales federal y estatales y brindar una mejor administración de justicia. El libro tiene como la base, es la base de la tesis que presentara el autor en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM para obtener el grado de doctor en Derecho, el cual obtuvo el sustentante con una merecida mención honorífica. Se inicia con el examen del concepto de la carrera judicial para hacer después una revisión de las legislaciones de todas las entidades federativas, apreciando que en cada una de ellas se contempla en mayor o menor medida la carrera judicial, con la lamentable excepción del caso del Estado de Zacatecas. Considera el autor que el tema de la carrera judicial es complejo e intenta su reconstrucción mediante 3 diversos elementos, a los cuales ya no me voy a referir porque ha hecho una mención muy clara y precisa el señor magistrado Sánchez Valencia: los elementos condicionantes, los elementos nucleares y los elementos complementarios. Es a partir de estos elementos que convergen en el concepto de carrera judicial que el doctor realiza un análisis crítico de la carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, no sin antes exponer los antecedentes en la independencia y en la revolución acerca del tema, y su regulación indirecta que inicia con la Constitución de 1917 que suprime la antigua Secretaría de Justicia y concluye con la reforma a nuestra Carta Magna en el año de 1994, cuando se crea el Consejo de la Judicatura Federal. Nos reseña de manera muy amena cómo la designación de jueces y magistrados quedaba en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es a partir de la citada reforma de diciembre de 1994 que se reconoce por primera vez en nuestra Ley Suprema a la carrera judicial, artículos 94, 97 y 100. Nos relata cómo vino de alguna manera ahí una contrarreforma en donde la Suprema Corte de la Justicia quiso rescatar algunas de las funciones conferidas al Consejo de la Judicatura Federal. Respecto del funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, realiza la siguiente crítica, a mi manera de ver, muy atinada. Desde mi punto de vista, nos dice el autor, el Consejo de la Judicatura Federal ha utilizado en demasía su facultad reglamentaria, a tal grado que son alrededor de 1.400 acuerdos generales expedidos, creando así una regulación excesiva que dificulta su cumplimiento y hace tortuosa la administración del Poder Judicial de la Federación. Más algunos de ellos invaden claramente las facultades
de legislativos al constituir verdaderas normas procesales. Al contrastar el doctor Esquinca el Estado de Derecho como una condicionante para que se pueda hablar de la vigencia de una carrera judicial con nuestra realidad, realiza interesantes reflexiones acerca de temas tan complejos y tan sensibles como el excesivo derroche de los fondos públicos hacia los partidos políticos, el gran costo del sistema electoral, que lo convierte en uno de los más caros del mundo, situación inadmisible en un país con tantas carencias y en el que existen más de 50 millones de pobres. El gasto excesivo del Congreso de la Unión, la indebida actuación de la PGR con fines políticos, el poder fáctico de las televisoras, la intervención del ejército en la lucha contra la delincuencia, la intervención del presidente en cuestiones judiciales, la inseguridad pública y los múltiples factores que inciden en el alarmante crecimiento de la delincuencia. Todo ello lo hace no en términos genéricos, sino precisos, dando prácticamente nombres, fechas y datos con los cuales se puede constatar la información que él proporciona. Todo ello le hace concluir lo que ya comentaba el señor magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, que en términos generales el mexicano es un Estado de Derecho democrático de derecho con las particularidades negativas referidas, que es necesario superar en el corto plazo, para evitar pasarse por alto la situación prevaleciente que tiene como puntos críticos la desigualdad tan aguda que al mismo tiempo tenemos. Un último comentario que me llama mucho la atención es el relativo a otro de los elementos que él llama complementarios y que se refiere a la supervisión y evaluación y régimen disciplinario. En relación con este tema, nos indica que la supervisión actual es meramente estadística y que sin perjuicio de la independencia de los juzgadores, esa supervisión debe ir más allá. No debe quedarse en la cuestión de la asistencia, de la puntualidad, del número de asuntos resueltos, sino que tiene que ir hacia el examen de la calidad de las resoluciones. Yo convengo plenamente con él, a pesar de que soy juzgador y pensara que me estoy haciendo el jariquiri, considero que la supervisión que debe realizar el Consejo de la Judicatura Federal debe ir más allá de lo meramente estadístico y sin perjuicio de la independencia del juzgador, analizar el contenido de las resoluciones, no para decir que un criterio es incorrecto o correcto o sancionar por esa vía, sino para ver que cumplan esas resoluciones pues, con los principios de congruencia, de exhaustividad, en donde se dé contestación puntual a cada uno de los conceptos de violación, de los agravios, de los justiciables, y que se aborde y se resuelva el tema con claridad y transparencia. La investigadora y periodista Ana Laura Magaloni, al respecto, escribe lo siguiente: los problemas de la justicia federal nada tienen que ver con el rezago, ni mucho menos con la falta de recursos presupuestales. En la última década se han resuelto los problemas que tienen que ver con el presupuesto, rezago, infraestructura, sueldo, sistemas de informática, etc. La asignatura pendiente más importante de la justicia federal es elevar la calidad argumentativa de las decisiones judiciales. Es cierto, al menos en el Poder Judicial de la Federación pudiéramos considerar ciertamente superados algunos problemas. Los poderes judiciales de los estados, pues desde luego que todavía tienen en mucho mayor medida insuficiencia de presupuesto, de recursos humanos y materiales. Pero a la vez también comparten este defecto, esa deficiencia argumentativa que genera
esa desconfianza de la que hablamos en los justiciables. Es muy diferente que el justiciable advierta que perdió un asunto porque finalmente de alguna manera le explican y le motivan la razón por la cual no resultó exitoso, que tenga una resolución que difícilmente entiende y que no da una respuesta puntual y congruente con lo pedido. Refiere el señor magistrado Esquinca a propósito de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, que también representa un vicio en que incurrimos los juzgadores de amparo cuando de manera cómoda concedemos los mencionados amparos para efectos por un vicio menor de forma o una intrascendente violación cometida durante el procedimiento, y que aunque se resuelven muchos asuntos, muchos de estos pudiéndose resolver de fondo, el juzgador federal, el juzgador de amparo, por negligencia, por desidia, por pereza, no lo hace. Y de ahí que esa supervisión que él sugiere la considero yo bienvenida y plausible. En gran medida, este problema del amparo para efectos pues está siendo de alguna manera atendido por la figura del amparo adhesivo. Solo me resta felicitar ampliamente al señor magistrado nuevamente por esta espléndida obra, esta espléndida investigación, única en su género, que debe ser de consulta no solamente para las escuelas judiciales, sino para todo aquel que ya se encuentra inmerso dentro de la carrera judicial y aquel que aspira a hacer una carrera judicial. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la intervención del magistrado Sosa Ortiz y en este momento cedo el uso de la voz al doctor Joaquín Mendoza Esquivel, tercer comentarista de esta presentación del libro. Como director general de la Escuela Judicial, yo veo con un gran aliento este libro. Hay esfuerzos que se han hecho de manera segmentada. Sin embargo, como con gran precisión, con gran valentía y con gran firmeza lo dice el autor, es un libro que recoge de manera integral el tema de la carrera judicial. Es, me parece, un documento que va a ser un parteaguas. Decíamos allá hace un rato, se va a constituir, así me lo parece, en un texto obligado para lo futuro, para no solamente los operadores jurídicos, los que están en la sede jurisdiccional, sino también para quienes están en los consejos de la judicatura, para los estudiosos, para los estudiantes, para los investigadores. A mí me parece, sin lugar a dudas, que va a ser un referente, y no solo en nuestro país, sino en otros lugares, en otras latitudes, al menos en Occidente. Yo creo que va a ser esta referencia. Doctor, gracias por darme la oportunidad de participar en este evento. Y más es la alegría al compartirlo con los señores magistrados, con los doctores Rubén, con el doctor Alejandro. Muchas gracias. Trataré de ajustarme al tiempo y hacer unos comentarios muy breves, y voy a quedar a deber porque el libro da para, no sé si para 2 semestres de poderlo estudiar, y trataré pues aquí de ajustarme al tiempo. Porque me parece que es un libro muy documentado, que va muchísimo más allá de la denominación de carrera judicial. Aborda la estructura, la composición del Poder Judicial de la Federación, y está enriquecido con criterios propios que los operadores jurídicos pueden ver para que analicen las causas, por ejemplo, de remoción o de traslado de un lugar a otro, que lo puntualiza ahí de manera muy clara, por si acaso fuera necesario, pero ahí está puesto. Al autor le parece que la concepción de carrera judicial asumida en el tercer encuentro iberoamericano de consejos de la judicatura es razonable. Esta concepción de carrera judicial es que es el sistema
que dentro de un marco jurídico regula el ingreso, la permanencia, la promoción, traslado, acceso, capacitación y disciplina de los jueces y magistrados y o de todo el personal al servicio de la justicia, según sea el caso, tomando en consideración los méritos, las aptitudes, la conducta, el desempeño, garantizando con ellos su estabilidad, independencia y excelencia profesional, con el objeto de fortalecer la impartición de justicia. Se advierte claramente cuál es, en el fondo, según lo advierto yo, el punto medular del texto, la impartición de la justicia. La carrera judicial y todo lo que se hace alrededor de la carrera judicial tiene un único propósito, una impartición de justicia con excelencia. Nos parece que las escuelas judiciales, todo el aparato administrativo, que bien puntualiza, una cosa es la administración de justicia y otra es la impartición de justicia. Todo esto solamente tiene una ruta de mira que es una impartición de justicia excelente. El alfa y la omega de las actividades administrativas y jurisdiccionales es la ciudadanía. Y entonces, de la gran variedad de aspectos en torno a los cuales este concepto del tercer encuentro iberoamericano lo desarrolla el doctor Esquinca, yo quiero enfocarme, que me permitan enfocarme al tema de la capacitación o actualización de la carrera judicial. Y esto lo hago por lo siguiente. En la clásica división del ejercicio del poder público, al judicial le corresponde efectivamente impartir justicia, y esto lo debe hacer de manera oportuna, completa, imparcial, y actualmente con las normas relativas a los derechos humanos. Los integrantes de los tribunales atenderán la conformidad con la Constitución Política Mexicana y los tratados internacionales bajo el principio de lo más favorable a la persona. La impartición de justicia se lleva a cabo en un acto sui generis, la sentencia, previa a la atención de las formalidades esenciales del procedimiento. La claridad, exhaustividad, precisión, imparcialidad, congruencia interna y externa de las sentencias, al menos en el mundo occidental, son exigencias sociales insoslayables para así cumplir con la demanda ciudadana, exigencia que amerita personal altamente capacitado. Esta dimensión de la impartición de justicia me genera la impresión de que la actividad de los poderes judiciales por satisfacer esa demanda social es la génesis de la carrera judicial. Ahora, esta capacitación, este movimiento capacitador, este movimiento de las escuelas judiciales es una preocupación de carácter mundial. Ello se deja entrever por la International Organization for Judicial Training, que cada 2 años realiza una conferencia para escuchar voces alrededor del mundo en temas de educación y capacitación para jueces y profesionales vinculados con el universo judicial. El año pasado se celebró en Brasil y ahí estuvieron representados, además del país anfitrión, estuvo Costa Rica, por ejemplo, África, Francia, España, varios países. Es decir, es un movimiento que llegó con una gran intensidad porque se ve la preocupación de los estados de optar por la capacitación, ellos le llaman el training, es decir, el fortalecimiento en el día con día, en el estar trabajando en esto. Y de esa manera incluso hay una revista, y así en el año 2015, el número 3 de la Revista Internacional de la Organización de la Capacitación Judicial. En esa revista, el doctor Livingston Armitage, director del Centro de Estudios Judiciales y profesor adjunto de Derecho de la Universidad de Sydney, dijo que hoy tenemos la oportunidad de establecer una vibrante comunidad global de estudios en educación judicial. Nunca antes, en los 50 años de historia formal de educación judicial, se tuvo la oportunidad de fijar las bases para un real intercambio de experiencias profesionales desde todo el mundo. Esta aseveración se puede trasladar, creo yo, a la República Mexicana. En la República Mexicana existe algo que se llama Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana, en la que están representados todos los estados.
Incluso el Poder Judicial de la Federación, el instituto está incorporado ahí. Entonces, este texto, a mí me parece que este texto va a ser un documento importante al interior de esta REGEM, que es por sus siglas la REGEM, porque va a ser ilustrativo para ver la importancia, la necesidad y cómo se puede ir avanzando y cómo se pueden ir haciendo cada vez mejor las cosas. Esto es así porque, como con certeza expone el autor, dice lo siguiente: puedo afirmar, sin falsas modestias, que por primera vez en la literatura jurídica mexicana se realiza un estudio integral de la carrera judicial, abarcando todas sus aristas sin concesiones. Y esta afirmación la justifica ya por lo que mis compañeros que lo antecedieron hablan ya de la estructura, de la composición, etcétera, etcétera. Es decir, esta afirmación que el doctor Esquinca realiza, la han justificado y el documento, bueno, da prueba fehaciente de ello. Entonces, la importancia de la capacitación judicial, ya para respetarles el tiempo, se encuentra en lo siguiente. En estos tiempos, escuchamos hablar, por ejemplo, de la regla de reconocimiento, y escuchamos hablar de alguien que se llama Herbert Hart. Escuchamos hablar de normas y principios, y esto surge de la confrontación de Ronald Dworkin con Hart. Escuchamos hablar de ponderación, de las reglas de ponderación de Alexis. Y Alexis rescata la idea a partir del texto de Gustav Radbruch, de la ley extremadamente injusta, y empieza a desarrollar alguna serie de ideas, y se está generando todo esto. Bueno, pues esto que ya escuchamos, los principios pro persona, la interpretación conforme, etcétera, etcétera, nos obligan y justifica la existencia de este texto, de que la capacitación judicial inserta dentro de la carrera judicial es algo necesario para que la sociedad pueda recibir ese servicio de excelencia. Y entonces yo quiero expresar mi más amplia felicitación al doctor César Esquinca por haber hecho este esfuerzo enorme, maravilloso, pero que es por el bien de todas las escuelas judiciales, por el bien de todos los poderes judiciales, por el bien de nuestra nación, porque revela la ocupación y la preocupación de algo que a mí me llama la atención y que es en algo en lo que trato de insistir, que la sociedad se dé cuenta que los señores jueces, utilizo la expresión jueces en el más amplio sentido, respetando toda la escala de quienes están trabajando en los poderes judiciales, que se den cuenta la sociedad que los jueces están, además de cumplir bien con su trabajo, tienen centros educativos en donde se esmeran día con día por decantar cada vez mejor su trabajo. Muchas gracias, doctor Esquinca, muchas felicidades. Agradecemos los comentarios del doctor Joaquín Mendoza Esquivel. Y en este momento cedo el uso de la voz al doctor César Esquinca Muñoa para que realice los comentarios correspondientes a su obra. Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean mis primeras palabras expresión de gratitud a las personalidades que han tenido la gentileza de comentar la más reciente de mis obras. El doctor Arturo Sánchez Valencia, magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. El doctor Alejandro Sosa Ortiz, magistrado del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del propio circuito. Y el doctor Joaquín Mendoza Esquivel, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Sus generosos conceptos, que tal vez no merezcan ni el libro ni el autor, me llenan de orgullo y me comprometen a superarme para escribir en el futuro una obra mejor. Pero también esta aula magna y la sola mención de las instituciones a las que ustedes dignamente representan traen a mi memoria vivencias, remembranzas de mi actuar en el Poder Judicial de la Federación durante más de medio siglo. En el caso de los doctores Sánchez Valencia y Sosa Ortiz, ambos con largas y ameritadas carreras judiciales, me recuerdan los muchos años dedicados a una de las dos grandes pasiones de mi vida intelectual, la impartición de justicia
a la que encaminé mis afanes, tanto al ejercer la función jurisdiccional como al desempeñar cargos vinculados con su administración en el fuero federal. No obstante que nos separan obvias diferencias generacionales, yo pertenezco a una especie en extinción y ustedes son las emergentes, compartimos los mismos ideales y la fe inquebrantable en la justicia, a la par que inquietudes intelectuales reflejadas en la investigación jurídica. En cuanto al doctor Mendoza Esquivel, prestigiado jurista y director de esta escuela judicial, reaviva la flama de la otra gran pasión de la que no puedo despojarme, la academia y en específico la enseñanza vinculada con la función del juzgador, recordándome los años en que tuve el honor de ser el primer director general del Instituto de la Judicatura, heredero del Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, años de lucha, de sacrificio, de creatividad y entrega para compensar los escasos recursos materiales de que disponía, sentándose las bases de lo que hoy es la Escuela Judicial Federal, tan importante para la justicia como también lo es esta espléndida Escuela Judicial del Estado de México, que coincidentemente también tiene sus raíces en el Instituto de Capacitación y Especialización Judicial. Hasta aquí las remembranzas a las que hubiera querido dedicar toda mi intervención para no referirme al libro que se presenta, porque a mi juicio la posición del autor es la más incómoda. Si habla bien de su obra, su actitud puede calificarse de soberbia o petulante. Si no lo hace así, sus palabras suenan a falsa modestia. Sin embargo, algo tendré que decir para justificar mi presencia en este acto académico, dejando al mejor juicio de los lectores la calificación de las bondades o defectos del libro. Tan solo haré referencia a algunos de los temas que trata y que considero relevantes en los tiempos difíciles que vivimos. Pues bien, para construir un concepto global de la carrera judicial, como ya se ha hecho notar, distribuyo sus elementos torales en 3 rubros: condicionantes, nucleares y complementarios. Los primeros, esto es, los elementos condicionantes, son el Estado democrático de derecho, la capacitación y actualización de los operadores de la justicia, que lleva al concepto de escuela judicial con esa amplitud que el doctor nos ha hecho notar, y el órgano de gobierno del Poder Judicial, materializado en el Consejo de la Judicatura, que no ha tomado todavía la dimensión que debería. Mis comentarios versarán sobre el primero de ellos, aunque ya lo han mencionado los comentaristas, pero quizás es el más destacable en virtud de que cada vez con mayor frecuencia o bien se cuestiona que el nuestro sea un Estado democrático de derecho, o bien se califica al mexicano como un Estado fallido, percepciones ambas que desde mi punto de vista, en términos generales, no son correctas. Esto es así porque a partir de las disposiciones constitucionales rige el principio de división de poderes tanto en el ámbito federal como en el local. Esos poderes en lo esencial cumplen su cometido. Las instituciones básicamente funcionan y existe un control de constitucionalidad y convencionalidad a través del juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. No obstante lo anterior, hay aspectos preocupantes que si no se atienden adecuadamente y con prontitud, darán la razón a quienes cuestionan que el mexicano sea un Estado democrático de derecho o lo consideran un Estado fallido. Haré una breve referencia a algunos de esos aspectos. En lo que concierne al Poder Legislativo, por una parte es excesivo el número de integrantes de las cámaras de diputados y senadores, en las que ya no se justifica la presencia de los llamados plurinominales, todos sobradamente remunerados, incluso con partidas no sujetas a comprobación, sin que el alto costo para el erario corresponda a su productividad.
Por otra parte, se ha llegado a extremos inadmisibles en la utilización de recursos públicos para apuntalar una cuestionada democracia electoral, como lo demuestran los costos excesivos de los procesos de 2015 y 2016, en los que el triunfador fue el abstencionismo, que convierten al sistema electoral mexicano en uno de los más caros del mundo, situación inaceptable en un país con tantas carencias en el que sobreviven más de 50 millones de pobres. Si a esto agregamos los dispendios de las campañas electorales, la excesiva propaganda que contamina visualmente las ciudades, los mensajes insubstanciales que inundan las estaciones de radio y televisión, la guerra sucia, las descalificaciones e insultos que prevalecen sobre las propuestas de fondo, las mentiras o medias verdades, las promesas que duran lo que las campañas sin materializarse en acciones que beneficien a los gobernados, las alianzas en las que no importan los principios ni las ideologías y la no aceptación por sistemas de los resultados de los comicios, es más que justificado el hartazgo de los ciudadanos que cada vez creen menos en la clase política. En discurso pronunciado el 28 de marzo de 1995 en Contadora, Panamá, Gabriel García Márquez, refiriéndose a su natal Colombia, expuso: basta con que hayan elecciones puntuales para legitimar la democracia, pues lo que importa es el rito, sin preocuparse mucho de sus vicios, el clientelismo, la corrupción, el fraude, el comercio de votos. Hasta aquí la cita. 20 años después de aquellas palabras del gran Gabo, esos vicios están presentes en la incipiente democracia mexicana. En lo que corresponde a los poderes ejecutivo y judicial, la inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a los mexicanos debido a que afecta su economía, trasciende a sus libertades y los mantiene en constante zozobra. Problema complejo que abarca desde los sistemas de investigación hasta los penitenciarios, pasando por la actuación de las autoridades persecutoras y de los órganos jurisdiccionales, cuyas deficiencias derivan en corrupción, que es causa generadora de impunidad, involucrando así a ambos poderes. La llamada guerra contra la delincuencia organizada, que ocasionó muertes de civiles totalmente injustificadas, los tristemente célebres daños colaterales, bajas lamentables en las Fuerzas Armadas y acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos en acciones calificadas de exterminio sin obtenerse los resultados esperados. Lo que hacen falta son sistemas preventivos que eviten la proliferación de la criminalidad, policías debidamente capacitados y confiables, fiscales imparciales que conozcan a plenitud los pormenores del nuevo sistema penal, jueces profesionales que no abusen de las formalidades, sistemas penitenciarios que realmente permitan la reinserción social de los sentenciados. A lo anterior debe agregarse la presencia de los llamados grupos de autodefensa, cuyos integrantes, ocultando el rostro, portan armas de todo tipo, incluso de grueso calibre, y realizan acciones francamente bélicas, como ha ocurrido en los estados de Michoacán y Guerrero, al tomar poblaciones, sitiar otras, levantar barricadas, cavar trincheras y establecer retenes en carreteras, sin que se sepa quiénes los patrocinan, les proporcionan armas y dinero en abundancia. Además, no debe pasarse por alto el incremento incesante de hechos delictivos en el centro y norte de la República, atribuidos a grupos criminales que han generado un clima de inseguridad que afecta a toda la sociedad por los constantes enfrentamientos con cuantiosos daños materiales e inadmisibles pérdidas de vidas. En este sentido, también de considerar son las acciones delictivas, no puede calificarse de otra manera, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en especial los integrantes de las secciones de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, precisamente los más pobres de la República, que cierran carreteras federales y locales, toman casetas de peaje,
obstruyen vías férreas y el acceso a aeropuertos, bloquean centros de distribución de hidrocarburos, se apoderan de gasolineras, roban mercancías a empresas particulares, saquean centros comerciales, incendian palacios municipales y estatales, destruyen oficinas públicas, secuestran policías y empleados, queman autobuses y automóviles, obstruyen vialidades y paralizan ciudades ante la complacencia de autoridades de todos los niveles de gobierno que nada hacen por detenerlos. No deben confundirse los derechos a manifestarse y de libre expresión de ideas con los actos vandálicos y delictuosos que perturban la vida en sociedad. Tampoco debe olvidarse que la implicación de la ley no se negocia ni puede ser selectiva y que ningún derecho individual es absoluto porque siempre tiene por límite el derecho de los demás. En resumen, los excesos en los procesos electorales, la violación a los derechos humanos, la tortura, la inseguridad, la corrupción y la impunidad son algunos de los focos rojos que nuestros gobernantes deben atender con prontitud para recuperar credibilidad y evitar que se cuestione el Estado de Derecho o se catalogue a México como un Estado fallido. Dejo hasta aquí el breve recuento de estos temas que en principio podría pensarse nada tienen que ver con el libro que se presenta. Sin embargo, esto no es así y me hago cargo de ellos porque el Estado de Derecho es elemento condicionante de la carrera judicial en cuya ausencia no podría establecerse. Y si se hiciere, se trataría de una simulación que en nada contribuiría a superar los problemas de una recta administración e impartición de justicia, ya que no estarían dadas las condiciones para la actuación imparcial, independiente y autónoma de los juzgadores, tanto del fuero federal como del local. Ese es el punto medular, porque la justicia es uno de los grandes temas contemporáneos y reclamo cada vez más vehemente de una sociedad harta de la violencia, la corrupción y la impunidad. Justicia que solo puede alcanzarse a través de una auténtica carrera judicial, que es la herramienta indispensable para formar los jueces probos, profesionales, independientes e imparciales, con una visión universal de su problemática, que son los que necesitamos. Hace algunos años publiqué un libro sobre el Consejo de la Judicatura que dediqué al México justo con el que siempre he soñado y que cada día parece más lejano. Nada sería más satisfactorio para mí que rectificar ese juicio de valor en este acto académico, decir que me equivoqué y que el México justo es una realidad. Pero faltaría la verdad si así lo hiciera, porque no solo pervive, sino el México con terribles desigualdades entre quienes todo lo tienen y quienes de todo carecen, con deficiencias en los sistemas públicos de salud y educación, falta de empleos dignamente remunerados, abandono del campo, marginación de los indígenas, violación de los derechos humanos, tortura, criminalidad incontrolable, inseguridad, corrupción e impunidad. Este es el México real, el que nos duele y obliga a sumar esfuerzos para revertirlo, dando la batalla en cualquier trinchera que el destino nos haya deparado. Esto es lo que he intentado hacer en más de 5 décadas, de transitar por los caminos y veredas de la justicia, teniendo presente en el verso eterno de Jaime Sabines que uno apenas es una cosa cierta que se deja vivir, morir apenas, y olvida cada instante de tal modo que cada instante nuevo lo sorprenda. Uno es algo que vive, algo que busca pero encuentra, algo como hombre o como Dios o hierba, que en el duro saber lo de este mundo haya el milagro en actitud primera. Uno es el hombre que anda por la tierra y descubre la luz y dice, es buena. Lo realiza en los ojos y la entrega a la rama del árbol, al río, a la ciudad, al sueño, a la esperanza y a la espera. Recordando pues con el poeta que para bien o para mal uno es el hombre, concluyo agradeciendo la presencia de todos ustedes y despidiéndome, no con un adiós,
sino con un hasta pronto. Gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor César Esquinca Muñoa y a continuación invito al doctor Joaquín Mendoza Esquivel para que haga entrega de los siguientes reconocimientos. Al doctor en Derecho César Esquinca Muñoa. Por la destacada presentación del libro Carrera Judicial, Antecedentes, Realidades y Prospectiva de su autoría. Al magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Y al magistrado doctor Alejandro Sosa Ortiz. A ambos por su destacada participación como comentaristas de esta obra. De esta manera, damos por terminado el evento, agradeciendo su asistencia y deseando que pasen una excelente noche.